desde aquí, desde la entrada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, estamos junto a ustedes como cada semana en el programa Conversando con la Odontología. Antes de empezar, queremos reiterar que nos sigan en Facebook, Instagram y también en YouTube, Conversando con la Odontología, donde van a poder encontrar novedades de nuestro programa y también los programas que ya han sido emitidos. Bueno, la odontología ofrece diferentes tratamientos de rehabilitación en nuestras piezas dentarias. Uno de ellos está relacionado con operatoria y también con la unidad de cariología. La Facultad de Odontología cuenta con esta unidad y particularmente con el apoyo de la doctora Marianela Gómez. En esta oportunidad vamos a ver la restauración de piezas dentarias anteriores que han sufrido erosión por el consumo de algunos alimentos y también por abrasiones dentarias. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro agrado. Vamos entonces con el Conversando con la Odontología de hoy. Bueno, en este minuto nos encontramos en el segundo piso de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. En el segundo piso se encuentran ubicadas 4 clínicas en las cuales se realiza atención a pacientes, cuarto y quinto año específicamente. En lo que compete a la unidad en la cual yo trabajo, que es la unidad operatoria, nosotros realizamos restauraciones o tapaduras, como le llama la gente, de distinta complejidad, desde la más sencilla hasta las más complejas que involucran el desgaste de 2, 3 o 4 caras del diente. Pero también otras unidades, como son la unidad de prótesis removible, realizan prótesis de sus pacientes, tanto desdentados completos como desdentados parciales. La unidad de prótesis fija realiza coronas, puentes o prótesis fijas plurales, por ejemplo. Y también tenemos en estas clínicas el trabajo de la unidad de endodoncia, que realiza tratamientos de conducto principalmente de piezas anteriores, y la unidad de periodoncia, que es la encargada de ver toda la problemática de las encías, enfermedad periodontal, gingivitis, periodontitis y el tratamiento de estas. Hoy lo que vamos a hacer va a ser la ejecución de carillas directas de resina. Cuando nosotros tenemos problemas, ya sea de desgaste dentario de las caras frontales de los dientes, también llamadas vestibulares, o bien cambios de coloración o cambios de forma, nosotros podemos recurrir a las carillas. Las carillas es solamente devolver la anatomía, la forma y de alguna manera también la función de las piezas dentales, pero principalmente interviniendo la cara frontal de estos dientes. Las carillas pueden ser de composite o resina, que es el material común que se utiliza para realizar las tapaduras dentales, o bien pueden ser de otros materiales como cerámicas. Y dentro de las cerámicas tenemos una amplia gama, y esta amplia gama va desde las que sean tal vez más estéticas o más sencillas o más delgadas, hasta unas más gruesas que puedan enmascarar el color. En el caso de la sesión de hoy, nosotros vamos a hacer las de resina, debido a que el desgaste dentario es mucho menor, el trabajo queda realizado en la misma sesión y nosotros podemos acomodarlo a los gustos del paciente, como por ejemplo lo que es color, forma y el largo, y además cualquier detalle que tenga la estructura dentaria nosotros lo podemos reproducir inmediatamente. Entonces son más rápidas, tienen un menor desgaste para la pieza dentaria, y si nosotros lo traducimos a pesos también tienen un menor costo, ya que no involucra costos de laboratorio. Por lo tanto, solamente el costo de la resina y obviamente el trabajo del odontólogo. Por lo tanto, son más económicas para el paciente. Lo que vamos a hacer el día de hoy, abre un poquitito. Abre la boquita. Eso, para mostrar mejor. Lo que vamos a hacer en el día de hoy van a ser 2 carillas de los incisivos centrales, también conocidos como paletas. Acá tenemos, por consumo de ácidos, en el caso específico el limón, un desgaste de toda la superficie de los incisivos. Esta superficie en odontología se conoce como la superficie vestibular, y este desgaste es característico no solo del consumo de limón, sino de otros tipos de ácidos como vitamina C, bebidas cola, etc. También tenemos un desgaste de los bordes,
que en odontología se denomina bordes incisales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es devolver la anatomía de estas piezas dentarias, rellenando estas caras frontales o vestibulares y rellenando los bordes de manera de dejarlos un poquito más largos. Que el largo anatómico de estos dientes generalmente es cuando ella sonríe que toque el borde superior del labio inferior. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. No vamos a hacer cambios de color porque el color de la paciente corresponde al de sus otras piezas dentarias, pero sí a devolver la anatomía perdida por el desgaste excesivo por el consumo de ácidos. Lo que pasa es que el problema del consumo de ácidos es que debilita demasiado el esmalte y posteriormente este se desgasta o se salta, por decirlo de alguna manera, se resquebraja por otros factores. O sea, los ácidos ablandan y otros factores como por ejemplo morder lápices, comerse las uñas, apretar los dientes en la noche, cepillado excesivo, morder cualquier cosa dura, va a hacer que esto se vaya quebrajando y debilitando. Entonces finalmente lo que nosotros tenemos acá es causado por varios factores, tanto por el consumo de ácidos como por otros agentes que van abrasionando el esmalte dental. Idealmente, lo ideal sería aislar con goma, pero como yo quiero ocultar el margen de la tapadura aquí en este borde, entonces para eso aislé solamente, esto se llama aislamiento relativo, que es sin goma, pero igual utilizo 2 grapas que van a sostener los rollos de algodón para que yo pueda trabajar con tranquilidad acá. Entonces yo voy a tener mayor control de la encía para poder esconder el borde de la restauración. Las puntas que nosotros utilizamos en nuestro instrumental, que la gente normalmente llama la maquinita, pero se denomina turbina, es una punta que tiene su terminación en triángulo. Eso a nivel con la encía le da el ángulo que nosotros necesitamos para que se esconda el margen de la restauración. Y para la otra preparación dentaria de la cara frontal y de la cara del borde, nosotros utilizamos una fresa que tiene forma cilíndrica, normal, que es como el largo más o menos de la cara del diente. ¿Ya? Entonces en este minuto nosotros hemos terminado la preparación del diente para poder colocar sobre esta las carillas. Si bien pareciera que desgastamos bastante tejido dentario, las carillas que nosotros vamos a hacer ahora son de resina y la ventaja que tiene es que el desgaste es poco comparado con otros materiales como por ejemplo las cerámicas. Si nosotros pusiéramos acá una cerámica, el desgaste sería aún mayor. Entonces esa es la principal ventaja que tiene realizar una carilla de resina o de composite, que es el material dental con el que se realiza la mayoría de la restauración. Entonces ahora vamos a proceder a lo que es la etapa de restauradora. No, estamos haciendo un asperizado de la superficie para que se pueda adherir bien el material dental a esta. Fija, te vas a dar cuenta que aparecen como rayitas en la parte más superficial. Entonces ese asperizado es el que nos va a permitir adhesión. La preparación dentaria para realizar carillas tiene que tener esta forma como corchete. Si tú te fijas, hacia donde se une con los dientes vecinos está como más desgastado. Eso es para esconder los márgenes de la restauración. Entonces tiene que tener una superficie en 2 planos, en un plano, ¿cierto?, de la cara frontal y otro plano hacia el borde, y además tiene como que esconderse, esto se denomina los puntos de contacto o las áreas de contacto con las piezas vecinas. Entonces tiene como una forma de corchete. Además del asperizado que nosotros hicimos con nuestras fresas, este líquido azul también hace como unos hoyuelos en el esmalte. Esos hoyuelos se denominan grabado dentario y nos van a permitir en forma microscópica
nuestro composite o resina se adhiera al tejido dental. Este ácido, como su nombre lo indica, tiene un sabor bastante ácido. Por eso es que en lo personal prefiero retirarlo con unas bolitas de algodón para que el paciente no sienta el sabor tan desagradable. Y después hay que lavarlo abundantemente. De celuloide. Sí. Y su única función es que no se nos vaya a quedar pegado un dientecito con el otro cuando coloquemos nuestro composite. Lo que estamos colocando ahora es una resina. Eso significa que es del mismo material del que se hace la tapadura dental, el composite. Pero esta resina no tiene relleno. Eso la hace fluida para que pueda penetrar en las irregularidades que nosotros creamos, tanto con nuestras fresas como con el ácido. Y esto es lo que va a permitir que haya una adhesión correcta de nuestro composite a la estructura dental. Esta luz endurece nuestra resina. Entonces tenemos que aplicarla tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante. Nosotros vamos a ocupar 3 resinas que, si bien son de la misma marca, si tú puedes leer acá, tienen distinta letra. Esta que dice A2 enamel es una resina que es translúcida y es para colocar en la parte más superior del diente. Y A2 y A1 son las tonalidades del diente, que son más o menos claritas. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a combinar ambas, vamos a colocar en la parte más cercana a la encía un A2 y la más cercana al borde un A1. Entonces de esta manera vamos a crear una gradación de color para que se le vea ya en forma más natural. Y finalmente vamos a terminar con esta que es translúcida, pero esta le da todo el brillo una vez que nosotros pulamos. Lo primero que vamos a hacer es ir construyendo la parte de atrás de nuestra carilla. Para reconstruir los bordes de una carilla tenemos 2 métodos. Uno es tomando un molde a la paciente y en base a ese molde entonces determinar exactamente qué largo le vamos a dar, qué alto, y nos va a servir de guía. Y la otra técnica es como la que estoy haciendo yo, que se denomina a mano alzada, que es más rápida sin tomar el molde, y en el fondo nosotros nos vamos a ajustar después al tamaño que es lo que elija la paciente. El requisito principal para colocar una carilla es que el diente no tiene que tener caries. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos previamente a una carilla es hacer la restauración de todas las lesiones cariosas que pueda tener la pieza, que generalmente estas lesiones se producen en aquel punto donde se unen o se ve que están unidas con la pieza vecina. Esto se denomina el punto de contacto, en los márgenes, los bordes. Entonces, en el caso de hoy, por lo menos, justo en medio de los 2 incisivos centrales o las 2 paletas, esta paciente tenía lesiones de caries, las cuales fueron restauradas por una estudiante de nuestra facultad, y una vez restauradas entonces estas piezas dentarias, nosotros vamos a realizar estas carillas. Ese es el principal requisito. No puede haber caries para que nosotros podamos restaurar. Ahora, si una pieza dentaria tuviera caries en 2 o más caras, ahí no está indicado realizar una carilla. Ahí en ese caso sí o sí tenemos que realizar una restauración un poco más agresiva, como es el caso de una carilla de cerámica o de una corona de cerámica, porque queda muy debilitada la estructura dentaria. Para hacer una carilla de resina nosotros necesitamos tener más del 60% de diente sano, ¿ya? O sobre una restauración a lo más, pero no más que eso. Entonces ahora vamos a reconstruir la parte superior de la resina. Para eso entonces hemos colocado una bolita de cada color, ya, de manera que vayamos mezclándola e integrándola las 2 para lograr el resultado que queremos. Lo normal que uno se puede demorar en realizar una carilla de resina es entre 45 minutos a 1 hora, pero eso siempre va a depender de la complejidad de las piezas vecinas.
¿ya? Si las piezas vecinas representan caracterizaciones como por ejemplo hoyuelos, rayitas, distintos colores, uno se demora más porque tiene que realizar exactamente lo mismo que tienen los vecinos. En el caso de hoy, era más bien sencillo en el sentido de que las piezas vecinas eran más bien lisas y monocromáticas, es decir, tenían generalmente un solo color. Entonces por eso es que fueron de ejecución más rápida. Pero cuando tenemos una policromía, por ejemplo, es decir, muchas caracterizaciones o tonos, tonalidades dentro de una pieza dentaria, ahí uno puede demorar un poquito más, aproximadamente 1 hora o 1 hora y media por carilla, o bien dependiendo si el paciente no se siente muy cansado en la ejecución, nosotros podríamos dejar como realizado todo lo que es el esqueleto de nuestra carilla y proceder a hacer las terminaciones en una segunda sesión. Esas son las ventajas de las carillas de resina, que permiten que tú puedas trabajarlo o abordarlo en 1 o 2 sesiones, por ejemplo. Si nosotros tenemos un diente fracturado, todo va a depender del nivel que nos encontremos con la fractura. Si esta fractura involucra solamente el borde, es decir, el esmalte dental, sí se puede hacer una carilla. Si esta fractura involucra parte de la dentina, es decir, va como subiendo, va creciendo, va aumentando de tamaño, tenemos que evaluar su cercanía con la pulpa dental, en este caso el nervio, que la gente le llama comúnmente el nervio. Entonces, si está muy cercano al nervio, a la pulpa, nosotros eventualmente tendríamos que evaluar un tratamiento de conducto. Haciendo un tratamiento de conducto cambia completamente la indicación. Inmediatamente tenemos que realizar una corona, ¿ya? Entonces todo va a depender del nivel donde se encuentre la fractura. Si se encuentra la fractura alejada de la pulpa o más de 2 milímetros de la pulpa, todavía se puede realizar una carilla. Pero si está menos de 2 milímetros de la pulpa o hay compromiso pulpar, es decir, necesitamos el tratamiento de conducto, no se puede realizar. La ventaja que tenemos de hacer carillas de resina en vez de otro material es que nosotros podemos un poco como caracterizar la resina respecto de las piezas vecinas. Por ejemplo, en este caso era un poco sencillo en el sentido de que ella tiene sus superficies dentarias más o menos lisas. Entonces nosotros tratamos de dejar la superficie de nuestra resina lo más lisa posible. Acá están hechas las carillas pero sin pulir todavía porque tenemos que darle bien la forma y que ambas queden del mismo tamaño. Pero si ella hubiera tenido, por ejemplo, a veces puntitos, nosotros podemos reproducir esos mismos puntitos en las carillas de resina con un pincel. O a veces tienen rayitas, con el mismo pincel también podemos reproducir esas rayitas. Hay veces en que los dientes tienen lo que se denominan unos mamelones, ya que son como discrepancias de color en estas zonas producidas por el desarrollo dentario, entonces nosotros reproducimos también esos mamelones. Entonces la idea de la resina es que justamente nosotros podamos reproducir bien la anatomía que tienen las piezas vecinas. ¿Ya? En este caso era un poco más sencillo porque son más bien lisas todas sus piezas vecinas. ¿Ya? Pero esa es la diferencia, a diferencia de hacerlas con otro material como por ejemplo la cerámica, en el cual también se pueden reproducir esas características, pero a veces puede haber fallos cuando nosotros transmitimos la información al laboratorio. A veces el laboratorio no nos entiende bien dónde nosotros queremos hacer las caracterizaciones. Entonces la resina permite que si en este caso yo me doy cuenta que fallé en algo, yo puedo modificarlo en el mismo momento en que lo estoy realizando. Esa es la gran ventaja. Entonces ahora vamos a pulir estas resinas para darle bien su forma, color y tamaño. La carilla de resina se puede realizar en cualquier edad, en niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, etc. Sobre todo en niños a veces es más común realizar una carilla porque, y en este caso me refiero a veces a los varones, en el sentido de que como tienen juegos más bruscos, por ejemplo la pelota, etc., es común la fractura de los 2 incisivos centrales, o a veces un incisivo central y un lateral, ¿ya? Dependiendo cómo se golpeen. Entonces, si no está involucrada la pulpa, sí está muy indicada la carilla. En el caso de los adultos mayores, el problema que tienen es que generalmente las piezas se van oscureciendo con el tiempo.
Entonces, desde esa perspectiva, uno pudiera hacer carillas en todo el sector anterior, desde el canino al canino, o bien desde el primer premolar al primer premolar, para cambiar solamente el color de una manera no agresiva, desgastando 1 milímetro de tejido dentario y colocando un color más clarito para rejuvenecer un poco la vista de los adultos mayores. Entonces, ahora está terminado. Bueno, parece como si fueran muy grandes. En una segunda etapa a lo mejor podemos intentar devolver los bordes también a estos dientes y ahí tal vez ahí se va a ver un poquito más armónico, pero de todas maneras la paciente ya le gustó el resultado de sus 2 dientecitos, ¿ya? Así es que, como te decía, cuando uno devuelve el largo, lo normal es que siga la curvatura del labio inferior, y en este caso entonces nosotros lo hemos logrado. Para mantener una carilla de resina, los cuidados que nosotros tenemos que tener principalmente son de 2 tipos. Un tipo tiene que ver con el color, y esto quiere decir que la resina a lo largo del tiempo puede irse tiñendo con lo que el paciente vaya consumiendo. Por lo tanto, se desaconseja, o bien se aconseja disminuir si nosotros consumimos muchos, por ejemplo, té, café, vinos, el cigarro, por ejemplo, que eso pueden teñir a muy corto plazo una resina. Si tú no puedes dejar de fumar, lo que puedes hacer es disminuir la cantidad de cigarros diarios para que no se vea afectado el color de tu resina. Y el otro cuidado que tienes que tener es un cuidado mecánico, y esto quiere decir con que la carilla se desgaste en el tiempo, pero el desgaste es más o menos proporcional al desgaste dentario. Aquí, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Por ejemplo, cepillarte con un cepillo cuyas cerdas sean duras o medias, ya que el cepillado desgasta el esmalte dental y por ende también puede desgastar nuestra resina. También lo que se desaconseja es realizar el cepillado en forma horizontal, porque el cepillado en forma horizontal raya no solo los dientes, sino que también raya nuestra resina. El cepillado se aconseja realizarlo ya sea con un cepillo de cerdas suaves o ultra suaves y siempre en sentido vertical. Ya en el caso de las piezas superiores hacia abajo y en el caso de las piezas inferiores hacia arriba. Entonces, si tú tienes estos cuidados, tanto de no provocar un desgaste de tus carillas, ni tampoco teñirlas con lo que consumes, estas carillas pueden durarte 8 años, 10 años, etc. Tenía mucha sensibilidad a temperaturas, azúcar y obviamente al ácido. Entonces ya me estaba privando de muchas cosas por solamente no tener ese malestar. ¿Y tú notabas ese cambio que tenía? Sí, pues era algo así como, no sé, no poder comer helado, no poder comer manjar, ojalá las ensaladas con la gotita de limón, el tema de morder alguna fruta, una fruta helada. No, yo no como frutas por lo mismo porque ya simplemente evitaba todo lo que me diera dolor en las paletas. Pucha, es un cambio al 100%. Y no, igual fue súper rápido, yo pensé que no íbamos a demorar más. No, y me voy súper contenta. Sí, me acomplejaba un poco ya el estado en el que estaban las paletas, porque igual son los dientes que uno primero ve y primero muestra. Entonces, lamentablemente, la vista igual es la primera impresión de una persona. Y bueno, ahora yo estoy estudiando y eso me hace relacionarme harto con clientes. Entonces, igual es importante tener una buena presencia. En agosto del año 2016, el Consejo de Monumentos Nacionales resolvió aprobar la solicitud de declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico a la primera universidad latinoamericana edificada bajo el concepto de campus, como lo es la Universidad de Concepción. Se encuentra a mis espaldas el arco de la Universidad de Concepción, símbolo emblemático de nuestro campus, con un friso muy particular que tiene mucho que decir. El friso del arco de medicina muestra una majestuosa mujer sentada en un trono de alto espaldar que simboliza a la universidad y lleva en su mano izquierda una corona de laurel con la cual ceñirá la frente de los jóvenes que se acercan portando emblemas de las distintas facultades.
En este grupo también se observa la figura de Atenea, la diosa de la inteligencia y el conocimiento. La composición muestra también a un joven que sujeta la brida de Pegaso, el caballo alado, símbolo del pensamiento creador. El autor de este relieve es el arquitecto argentino, quien además es escultor y pintor, don Mario Francisco Ormesano. Finalizando el programa de hoy, queremos aprovechar de agradecer a la paciente que participó de esta intervención y también, por supuesto, a la doctora Marianela Gómez. Queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, Conversando con la Odontología, donde pueden encontrar los programas que hemos emitido hasta ahora. Nos veremos entonces la próxima semana. Hasta pronto.